Bueno, eso es un gozo de estar aquí en este día, hermanos, y compartir nuevamente la palabra del Señor con vosotros. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y el Loren nos decía hace unos momentos, ¿no?, que tenga sed, hermanos. Y me recordaba, hermanos, unos versículos de la palabra de Dios que dice así, ¿no? El que viene a mí no tendrá sed, no tendrá hambre jamás. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás, hermano. Amén, hermano. Hermanos, hay una provisión de parte de Dios. Aquel que viene a Él. Pero aquel que viene a Él, pero que no viene de cualquier manera, hermano, sino que viene completamente a Él. Entregado completamente a Él. Y viene creyéndole a Él. Amén. No habrá sed, no habrá hambre, hermano. Y no habrá sed ni hambre espiritual, hermano, en su vida. Amén. Gloria al Señor por esta su palabra. Hermanos, hoy quería yo compartiros algo que lo iba a compartir la semana pasada, que al final, hoy solamente voy a casi dar el anuncio, porque me voy a centrar un poco. Hoy el Señor me daba que hablase de un capítulo anterior a lo que voy a compartir. Quería empezar, hermanos, a compartir acerca del ciego de nacimiento. Habéis leído la historia esta muchas veces, el ciego de nacimiento. Y hermanos, vamos a leerlo, lo que dice la palabra del Señor, hermano. En el capítulo 9, versículo 1, dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Amén. Hermano, amén, hasta ahí. Y hermano, había algo que realmente tocaba mi vida. Este no era un ciego parcial, alguien que había estado ciego por un tiempo, o que de repente se había quedado ciego, pero antes veía, sino este era un hombre ciego que había nacido ciego. Y hermano, y eso me trasladaba, no voy a hablar del ciego de nacimiento, lo voy a dejar para la semana que viene, pero quería empezar con él porque quiero hablar con vosotros algo que aconteció antes de que Jesús mirara a este ciego. Hermano, lo maravilloso es que Jesús mirase a este ciego. Y lo maravilloso es que la palabra de Dios nos diga que era ciego de nacimiento. Porque en verdad nosotros, hermanos, cada uno de los que estamos aquí, nacimos ciegos, hermano. Somos ciegos de nacimiento, hermano. Hermano, hemos nacido ciegos y de seguro, hermano, de seguro que moriríamos ciegos. Si no es porque Jesús un día fijó su mirada en nosotros, hermano. Y yo me paro y pienso y digo: Señor, ¿quién soy yo? ¿O qué soy yo para que tú hayas fijado tu mirada en mí? Cuando yo realmente no quería saber nada de ti. Y hermanos, vemos la misericordia y la gracia de Dios, hermano, que aun cuando nosotros no le buscábamos ni queríamos y apartábamos nuestra mirada de Él y de su palabra, Él fijó un día en su gracia y su misericordia su mirada en nosotros, hermano. ¿Habrá algo tan glorioso, hermano? ¿Habrá un Dios tan maravilloso como este? Hermano, damos alabanza y gloria al Señor, hermano. Pero hermanos, si Jesús fijaba la mirada en este hombre ciego de nacimiento, hermano, Jesús venía de un contexto que lo vamos a leer ahora, anterior. Hermano, Él venía de un contexto que lo vamos a leer en el versículo anteriores. ¿Y quién cree, hermanos, que son tiempos difíciles? Son tiempos difíciles, hermano. Es más, hermano, se acercan tiempos difíciles, hermano. Pero es aquí, hermano, que mi corazón se llenaba de un pensamiento, hermano. Por muy difícil que sean los tiempos que se avecinan, hermano, Jesús no apartará su mirada de nuestras vidas, hermano. Jesús estará presente, porque Él lo dijo. Él lo dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hermano. Esa es la promesa de Dios. Él fijará su mirada en la iglesia, hermano. Y como dice su palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, hermano. Porque Él ha fijado su mirada. Él tiene una mirada, una obsesión por su iglesia, hermano.
y una obsesión de amor por su amada, la iglesia. Amén. Y eso llena de gozo, hermano. Y hermanos, cuando Jesús miraba a este ciego de nacimiento, hermano, venía de un contexto, venía en un capítulo anterior de un contexto de persecución, hermano. Por eso digo, se acercan tiempos difíciles, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, pero se van a acercar todavía más y más y cada vez más difíciles, hermanos. Y la palabra de Dios, hermano, relatando este hecho, hermano, nos habla de que Jesús venía de un contexto. Lo vamos a leer en el capítulo 8, los versículos últimos, hermano. Y quería empezar, hermanos, a que Jesús, hermano, como hijo de Dios, hermanos, tenía un compromiso, hermano, con su palabra. Jesús tenía un compromiso con su palabra. Jesús tenía un compromiso con el propósito de Dios, con el propósito del Padre, hermano. Un propósito el cual sí o sí lo iba a llevar a cabo, hermano. Y en el capítulo 8, versículos 58 y 59, dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí, hermanos, vemos a Jesús discutiendo, hablando con los líderes religiosos de aquel tiempo. Líderes religiosos que él mismo lo denunció y le dijo, vosotros no queréis creer en mí. Vosotros no creéis lo que yo digo. Hermanos, todos y cada uno de nosotros venimos de un contexto de incredulidad. La incredulidad es algo que realmente está llenando y nuestras vidas están llenas, hermano. No pasa nada, hermanos. Estemos tranquilos, hermanos. Dejemos que los ujieres atienda la situación. Pero, hermanos, venimos, hermanos, de un contexto en el cual la incredulidad ha llenado nuestras vidas. Y, hermanos, los líderes religiosos estaban llenos de incredulidad. Pero lo peor, hermanos, que ellos no querían creer. Ellos no veían, eran ciegos. Y la palabra de Dios dice así: si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Esa es la realidad, hermano. Pero gloria a Dios que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Amén. Gloria a su nombre, hermano. Y Jesús hace un llamado a este mundo, hermanos. ¿Qué harás tú ante ese llamado? Hermanos, vemos los discípulos cómo reaccionaban a la palabra de Jesús cuando decía, de cierto, te digo, hermano. Y cuando Jesús decía de cierto, era verdad. Hermano, Jesús tenía un compromiso con su palabra y su palabra es verdad. Esa palabra que realmente hace libre, hermano. Jesús tenía el compromiso con ella. Y él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eran palabras, hermanos, que a los líderes religiosos de entonces no le caía de sorpresa. La palabra yo soy solamente hacía referencia a uno, al único que se llamaba y nombraba a sí mismo como el gran yo soy. Hermanos, y cuando de la boca de Jesús salieron estas palabras, hermanos, no hubo otra cosa que una reacción contraria, hermano. En ese momento vemos que los líderes religiosos cogieron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por medio de ellos, se fue. Hermanos, con estas palabras quería yo empezar. Atravesando en medio de ellos. Vamos, de hecho, a pasar situaciones difíciles. Pero ¿cómo atravesaremos como hijos de Dios, como pueblo de Dios? ¿Cómo atravesaremos esas situaciones? ¿Cómo lo atravesaremos? La palabra de Dios dice que Jesús, en un contexto en el cual Él iba a ser apedreado, dice la palabra de Dios que Él
pasó en medio de ellos. Pasó en medio de ellos. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hermanos, él, no cabe la menor duda que en algunos pasajes él ya había dicho, en otras situaciones él había dicho que su hora todavía no había llegado. Que iba a llegar la hora que la palabra la llama la hora de las tinieblas, en la que él iba a entregar su vida por nosotros. Pero no había llegado la hora, hermanos. Por eso, hermanos, cual sea la circunstancia que atravesemos, hermanos, tened en cuenta una cosa segura, hermanos. Una cosa segura. Y esa cosa segura, hermanos, es que, hermanos, pasemos por lo que pasemos por la situación o por la tribulación que pasemos, por amor al nombre de Cristo, por la verdad, hermanos, por defender toda la verdad de Cristo, hermanos, vamos a pasar en medio. Dios está ahí, hermanos, y no acontecerá nada más que lo que Él haya dispuesto. Y hermanos, decimos que vamos a atravesar. Y Jesús, hermano, vemos en este contexto cómo Él hablaba con los líderes religiosos en este capítulo. En el versículo 32 de este capítulo 8, este Jesús que estaba comprometido con la verdad, hermano, dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Gloria a Dios por la verdad. Gloria a Dios por Cristo, que realmente se ha comprometido con su palabra y dice que su palabra es verdad. Hermano, la verdad os hará libres. Jesús lo dice así. Y hermano, en este contexto en el cual Él está discutiendo con los líderes religiosos, le está diciendo: mi palabra es verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenéis la opción de ser libres, no permanecer más en tinieblas y en esclavitud, porque Cristo Jesús te hace libre. Libre. Gloria a Dios por esas palabras que dan tanta esperanza, hermano. Sigue en el versículo 34, vamos a leer unos versículos en el contexto en el cual Jesús está hablando con ellos. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Esta es una realidad presente. Esta es una realidad, hermano, que tiene presente aquel que realmente quiere ser libre y que no puede. Y que la religión es realmente inútil para que nuestras vidas puedan ser libres. Que nada lo que podamos hacer, psicólogos o psiquiatras, nada nos hará libres, hermano. Porque es una realidad inequívoca que solamente Cristo Jesús puede hacer libre, que solamente su palabra nos puede hacer libre. Amén, hermano. Dice así la palabra en el versículo 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre. Dice la palabra, hermano, que el esclavo no quedará en la casa para siempre. No puedes estar viviendo toda tu vida en la vida cristiana en esclavitud. No cabe la menor duda, hermanos, que todos no somos perfectos y que estamos en ese proceso, hermanos. Pero es un proceso en el cual, hermanos, nosotros estamos luchando, estamos batallando, incluso como dice la palabra, hasta la sangre contra el pecado. Sabiendo, hermanos, que tenemos de nuestro lado la palabra que nos santifica, que nos aparta, que nos consagra para nuestro Dios. Y tenemos aquel que nos liberta, Jesucristo, nuestro libertador. Aquel que hace libre, verdaderamente libre, aquel que es cautivo, aquel que es esclavo. Él te hace libre verdaderamente, porque no cabe la menor duda que tú puedes ser libre. Crees que eres libre y eres esclavo. Crees que eres libre, hermano, y no haces nada para remediar esa situación. Y vemos ahí, hermano, cómo Jesús está comprometido con su palabra, está comprometido, hermano, con la voluntad del Padre, está comprometido con aquello en lo cual Él se había comprometido a ser libre a los cautivos. Amén.
Gloria a su nombre. Y dice así: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, versículo 36. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, hermano. Ahí había una realidad inequívoca, hermano. Había unos ojos que miraban lo profundo del corazón, que desnudaba las vidas por dentro. Hermano, por fuera podemos aparentar, hermano. Por fuera podemos hacer reformas, pero por dentro, hermano, no podemos escondernos delante de Jesús. Él lo ve todo. Pero gloria a Dios que Jesús no vino a acusarte. Jesús no vino a señalar tu pecado. Jesús vino a salvarte. Aleluya, gloria a Dios que Él vino a salvarnos. Él vino a dar su vida y en rescate por muchos, hermanos. Esa es la realidad de Cristo Jesús. Esa es la realidad de Jesús. Él vino a hacerte libre, hermano, y a salvarte. Él es tu Salvador. Dice así, hermano, la palabra de Dios. Dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, hermano. Si realmente esto era la realidad que se movía en la vida de estos hombres, de estos fariseos que querían debatir con Jesús, era esto: que su palabra, la palabra, esa palabra que hace libre, no tenía cabida en su vida. Hermanos, imaginaros que la palabra de Dios no tenga cabida. Si hay algo, hermano, en lo cual tú te tienes que llenar, y es algo que, hermano, que Dios ha prometido y ha dicho en su palabra, que ella nos santificará, nos apartará para Dios, para su propósito, para ser libres, para ser cada día más como Él, como Cristo. Hermano, y nadie hemos llegado a esa altura. Somos pecadores, todavía fallamos, pero hermano, no estamos rendidos, hermano. Aquí está el Señor, hermano, que nos dice que su palabra, nos habla de su palabra que nos santifica. Hoy te quiero decir a ti, iglesia, ¿realmente la palabra de Dios tiene cabida en tu vida? Es más, ¿anhela su palabra? Hermanos, llevo un tiempo que tengo una hambre tremenda de la palabra del Señor. Siempre he tenido hambre, pero el Señor ha puesto un hambre feroz por su palabra. Hermanos, y cuando veo, hermanos, que lo que hace su palabra, hermanos, su palabra, hermanos, está obrando en mi vida. Su palabra, hermanos, me limpia. Su palabra me aparta. Su palabra me consagra, hermano. Su palabra, hermano, me afirma. Su palabra, hermano, me guía. Cuando todo está oscuro, porque ella resplandece en la oscuridad. Amén. Amén, gloria a Dios. Esa es la realidad, hermanos. Dice el Señor: porque mi palabra no haya cabida en nosotros, en vosotros. Ojalá, hermano, la palabra de Dios tenga cabida en nosotros, en su iglesia, hermano. La iglesia de la palabra. Éramos conocidos como la iglesia del libro de la palabra. Hermanos, que la palabra de Dios more en abundancia en vuestra vida y en mi vida. Amén, gloria a Dios. Que more en abundancia en nosotros. Gloria a Dios. Y dice así el 38: yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre. Hermanos, si hay algo que Jesús sabe, ¿por qué no se entiende el lenguaje de Jesús? ¿Por qué muchas veces nosotros, los hijos de Dios, no entendemos el lenguaje de Jesús? Quizás será, hermanos, porque la palabra de Dios no tiene cabida. Porque buscamos en la palabra quizás aquellas cosas que nos gustan de la palabra, y aquellas cosas que no nos gustan de la palabra las apartamos. Nos centramos en aquello que es bendición, en aquello que realmente satisface los deseos de la carne o los deseos de esta vida. Hermanos, y muchas veces apartamos todas aquellas cosas que hablan de rendirnos al Señor, de consagrarnos, de entrega, de esfuerzo, de consagración. Ojalá, hermanos,
en estos líderes religiosos, la palabra de Dios no tenía cabida en ellos. Ese era el problema, hermano, no tenía cabida en ellos. Y por tanto, no entendían el lenguaje, porque ellos ya habían decidido una cosa, que no querían creerle a Él. Creer lo que Él decía, hermano. Yo no sé si tú eres un creyente, pero hoy te hace falta creerle a Él. Creer lo que Él dice. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice así, la palabra en el versículo 44, después de haber dicho, Señor, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué habéis cerrado vuestros oídos espirituales para no oír mi palabra? Ojalá, hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo del libro, hermano, la palabra de Dios tenga su cabida en él. Amén. Hermanos, yo creo en los sueños, ¿vale? Yo creo en las visiones. Pero hermanos, yo creo en la palabra profética más segura, la palabra de Dios. La cual dice el Señor, la cual hacéis bien en estar, hermanos, fijar vuestras vidas como antorchas. Hermanos, porque ella alumbra en un lugar oscuro. Amén. No hay oscuridad, hermanos, que la palabra de Dios no resplandezca la gloria del Señor en nuestras vidas, la gloria de sus promesas y traiga esperanza y traiga vida en nosotros. No hay situación que tú enfrentes, hermanos, que la palabra no tenga respuesta a esa situación a la cual tú estás enfrentando y de seguro vas a enfrentar en el futuro. Hermano, porque la palabra de Dios es la palabra profética segura. Sí o sí es segura. Tiene cumplimiento, hermano. Por eso, hermano, algo tan precioso, algo tan valioso, ¿qué valor le damos a la palabra de Dios? Dice así, hermanos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermanos, si aquí realmente Jesús abre el corazón de los fariseos. En otras ocasiones Él le dice, hipócritas fariseos, sepulcro blanqueado, le dice. Hermano, me encanta como Jesús dice las cosas claramente. Pero Él desnuda el corazón, hermano. Desnuda lo que hay dentro del corazón. Y realmente lo que hay en su corazón es esto. Que aun cuanto a ellos se llamaban a Abraham su padre y a Dios su padre, realmente Jesús le dice, vuestro padre es el diablo. Porque la voluntad de vuestro padre es la que hacéis. Hermanos, si la iglesia del Señor, si los hijos de Dios no hacen la voluntad de Dios, ¿quiénes son los que harán su voluntad? Somos nosotros los que harán, los que debemos hacer la voluntad del Señor. Somos su iglesia, hermano, los que están llamados a hacer su voluntad. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermano, ahora yo digo, ¿en qué deseo te estás moviendo tú? ¿En los deseos de Satanás? Vamos a dejarlo, vamos a ponerlo más suave. ¿En los deseos de la carne? ¿O en los deseos de Dios? ¿O en los deseos del Espíritu? Dice que el que satisface, dice, no satisfagáis los deseos de la carne, sino más bien hacer morir la carne, hermanos. Satisfacer los deseos del Espíritu, más bien. Hermanos, porque el Espíritu tiene poder contra la carne. Hermanos, entonces, ¿a qué, hermanos, tenemos que nosotros dedicarnos? Al Espíritu. ¿Qué es lo que realmente tenemos que llenarnos? Del Espíritu. Hermanos, y para llenarnos del Espíritu no hay otra cosa que la palabra de Dios. Que la palabra de Dios tenga cabida en tu vida. Que tú atesores y anheles la palabra de Dios, hermano. No hay otra cosa. Porque la misma palabra de Dios dice que seréis llenos de la palabra de Dios, hablando entre vosotros con cánticos, con himnos espirituales, alabando y bendiciendo al Señor en vuestros corazones. ¿Y qué es lo que habláis? Dice la palabra.
hablar entre vosotros la palabra. Y es, hermano, es en ella que realmente la iglesia, sus hijos, serán llenos del Espíritu Santo, hermano. Porque ¿cómo vamos a enfrentar estos tiempos difíciles, hermano? ¿Cómo vamos a enfrentar la situación que se avecina? Hermano, si no es que realmente su iglesia está llena del Espíritu Santo. La semana pasada no, la anterior, hablamos de qué, ¿os acordáis? Aviva. Avivamiento, pero había un reto que decía, avívate. Avívate tú. Porque realmente avivándote tú, hermano, será que el fuego se encienda. Y realmente ese fuego se extienda a todos, hermano. Por eso, hermano, muchas veces esperamos un avivamiento, pero el avivamiento, como decía nuestro hermano Antonio, empieza en ti. Tú eres el que produce el avivamiento, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pero ¿cómo lo haremos, hermanos? Si realmente la palabra de Dios no toma protagonismo en nuestras vidas, hermano. Sería imposible creer o esperar que Dios se va a producir un avivamiento cuando realmente la palabra de Dios no mora en abundancia en nuestras vidas, hermano. Y le podamos dar respuesta a este mundo. Podamos dar luz a este mundo que está en tinieblas. Es más, podamos responder al mismo Satanás, al mismo infierno, con la palabra de Dios, como hizo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Como aquel que respondió ante la acechanza del enemigo de Satanás, respondió con la palabra de Dios. No empezó a reprenderlo. Muchas veces, hermanos, estamos reprendiendo, hermanos, y Jesús no hizo tal cosa. Jesús respondió siempre con la palabra. Amén. Amén, hermano. Si realmente queremos estar en esa situación, hermanos, en victoria, hermanos, enfrentando el tiempo que viene, lo tendremos que hacer con su palabra. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Y Él le dice así, Jesucristo, aquel que denuda el corazón de los fariseos, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo que vuestro padre es Dios? ¿Cómo que vuestro padre? Sí, vuestro padre es Abraham, pero vuestro padre no es Dios. Y si vuestro padre fuese Abraham, haríais lo que Abraham hizo. Esa era la realidad, que no hacía, porque él denudaba lo que había en su corazón. Por eso hoy, hermanos, yo te insto a que realmente te pares un momento en este día, en esta noche, cuáles son las prioridades en tu corazón, que tú mismo, que ya no sea Dios, sino que seas tú mismo el que digas, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay dentro de mí? Ya no puedo vivir dando una apariencia, sino quiero realmente ver en mi interior. Y hermanos, lo que pensamos y lo que somos interiormente, hermanos, es lo que se va a reflejar ahí fuera. Por muchos hermanos que aparentemos, al final se va a evidenciar. Por eso es tiempo, hermanos, que realmente tomemos tiempo de analizar nuestro interior. Jesús no viene como acusador. Acuérdate, Jesús viene como Salvador. Él no vino a señalar, para eso ya tenemos a Satanás. Él es el acusador, dice la palabra de Dios. El acusador de los hermanos, el acusador de su iglesia, el acusador de los hijos de Dios. Él es el acusador. Él no vino a acusarnos, Él vino a salvarnos. Aleluya, por eso Jesús está de nuestra parte, hermanos, pero es bueno que tomemos tiempo. Que hermanos, igual que Jesús denudó el corazón de estos hombres, que nosotros tomemos lugar un momento para realmente abrir nuestro corazón delante de Dios. Que nos mostremos transparentes tal como somos, porque si hay una realidad inequívoca, hermano, que lo que dice la palabra de Dios, que al que a mí viene, yo no lo echo fuera.
Amén, hermano. Él lo recibe a misericordia, Él nos recibe a misericordia. Tal como somos, sí, tal como tú eres, tal como yo soy, perverso, malvado, con pensamientos que a lo mejor mi vida exterior era más o menos aparente, pero mi interior, bueno, ¿qué sería de mí si mi interior se hubiese de repente abierto a todo el mundo? Me moriría, hermano, de vergüenza. Y yo creo que es la realidad de todo hombre, porque todos somos cortados de la misma piedra, hermano. Todos somos pecadores, hermano. Por eso, hermano, vemos esta realidad. Dice la palabra de Dios que cuando habla mentira, de suyo habla. Hermano, aquí vemos un contraste entre la verdad, que es Jesús, entre aquel que dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y en aquel que es mentiroso desde el principio. Es más, que es mentiroso y tiene también sus hijos que siguen la mentira. Hermanos, pero nosotros somos hijos de luz. Hermanos, nosotros vamos en pos de la verdad. Amén. Hermanos, nosotros hemos creído en la verdad. Hemos creído en la verdad que nos hace libres. Hemos creído en aquel que es nuestro libertador, que nos liberta verdaderamente. Ese es Jesús. Hermanos, nosotros somos hijos de la luz. Pero estos eran hijos de las tinieblas. Estos eran hijos de las tinieblas. Por eso la palabra de Dios no tenía cabida en ellos. Por eso no podían entender las palabras de Jesús, hermano. Pero hermano, damos gracias y gloria al Señor. Que si nosotros hoy entendemos, hermano, es porque Él nos escogió, hermano. Por gracia sois salvos. Y eso no de vosotros. Y por medio de la fe, dice la palabra de Dios. Y eso no es de vosotros. Es don de Dios. Es regalo de Dios. Es a través de Dios obrando por gracia, hermano, en nuestras vidas. Él nos escogió en Cristo Jesús. Él nos escogió, hermano. Y hoy podemos decir, Señor, gracias, Señor, porque yo era un ciego de nacimiento, pero hoy tú me has dado vista. Oh, gloria al Señor. Gloria porque hoy, Señor, yo puedo ver. Amén. Puedo ver, hermanos, con esperanza. Puedo ver más allá de estos montes y podré decir de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y tengo esperanza, tengo vida, porque el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Amén, gloria a Dios. Y sigue diciendo, hermano, dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y a mí, y Jesús se señala a él, dice, y a mí, que digo la verdad, no me creéis. Hoy el Señor se puede parar delante de nosotros y decir, ¿me crees? ¿Crees lo que yo digo? Hombre, en esto no tiene cabida la palabra de Dios. Ya lo hemos visto. La palabra de Dios no tiene cabida. Pero ¿en ti tiene cabida? ¿Tú le crees al Señor? ¿Le crees a Él? Jesús sigue hablando y dice, no me creéis. No me creéis. Le dice a los líderes religiosos, vosotros no me creéis. Gloria a Dios, hermano, porque el Señor ha puesto fe. Nos ha regalado la fe, hermano, y nos ha regalado aquello por lo cual la fe está activada. ¿Y es a través de qué? De la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Y el oír? De la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano, por su palabra. Porque es por el oír de la palabra de Dios que viene la fe. Porque antes éramos nosotros iguales. Seguíamos al padre de mentiras. Creíamos todas las mentiras.
que Él decía. Pero hoy por su palabra, que es verdad, somos libres, hermano, créelo, créelo, abraza la promesa de Dios. Sí, sigue diciendo la palabra. ¿Y quién de vosotros me redarguye de pecado? Hermano, la palabra, hermano, la palabra de Dios, hermanos, y la verdad, tiene algo que nos puede identificar o que realmente nos puede, hermanos, ser de tropiezo. Y es lo que Jesús dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Si tu vida es una vida, hermanos, que está por Cristo Jesús, si tú has venido a Cristo Jesús, la palabra de Dios dice: no satisfagáis de los deseos de la carne. Pero hermanos, también dice la palabra de Dios: no practiquéis el pecado. No sois de aquellos que practican el pecado. Jesús dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Él tenía su compromiso con la verdad. Él tenía su compromiso con el propósito del Padre, al cual la había enviado. Él tenía el compromiso, pero él decía: ¿quién me redarguye de pecado? Y nosotros somos pecadores, ¿no? ¿Hay aquí alguno que no sea pecador? ¿Somos pecadores? Pero hermano, somos pecadores redimidos por la sangre de Jesús. Y ya andamos como hijos de Dios, andamos en luz. Queremos seguir su pisada. Y nos acercamos y vamos a aquel que nos hace libres, hermanos. Aquel que realmente hace la obra en nuestras vidas, hermanos. Aquel que realmente nos transforma. Aquel que realmente nos va cambiando, como dice la palabra, como la aurora. Amén. Dios está queriendo hacer, y Dios va a hacer su obra, hermano. No podemos permanecer en el Señor lo mismo que un día vinimos a sus pies. No podemos permanecer igual, hermano. Ya tenemos que ir, como dice la palabra, de gloria en gloria, hermano. No somos perfectos, somos pecadores, hermano. Caemos todavía y pecamos, pero ya no vamos corriendo tras el pecado. Ya no lo abrazamos. Gloria a Dios por aquel que nos libertó. Gloria a Dios por aquel que, hermanos, que nos puso el medio por el cual, hermanos, podemos ser libres, su palabra. Amén. Esa palabra, hermano, que nos santifica. Esa palabra que nos aparta para nuestro Dios. Y sigue así, hermano. Sigue la palabra de Dios diciendo: dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Eres de Dios? ¿Quiénes son de Dios aquí? ¿Quién ha sido comprado por Cristo Jesús? ¿Eres de Dios? Hermano, escucha la palabra de Dios. Oye su voz. Dice la palabra de Dios que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hermano, siga a Jesús. Muchas voces se levantan a tu alrededor. Yo las estoy viendo porque se levantan en mí. Hermano, no es porque yo las vea, sino porque lo mismo que me acontece a mí y sé que acontece a vosotros. Y hay muchas voces que se levantan. Muchas voces que nos tienen entretenidos. Muchas voces que nos tienen apartados de lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Hay muchas voces que se levantan. Pero hermano, fijaros lo que dice la palabra. El que es de Dios, las palabras de Dios, Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermano, aquel que no tiene hambre de la palabra, escucha lo que te digo. Aquel que no tiene hambre de la palabra, que no tiene deseo de la palabra de Dios, no es de Dios. Aquel que, como dijo Loren al principio, no tiene sed de Jesús. Aquel que realmente, como yo dije al principio, no tiene hambre y sed de Jesús. Aquel que no viene a Cristo Jesús y le cree a Él. ¿Y cómo le va a creer si no sabe lo que Él dice? No es de Dios. Se puede llamar cristiano, se puede llamar, pero no es de Dios.
hay un llamado de nuestras vidas a consagrarnos al Señor. Y algo inequívocamente importante, hermano, es el lugar que tú le das a la palabra de Dios. Amén. Amén. Ojalá, hermano, de aquí todos salgamos con hambre y sed. Y que esa palabra, hermano, produzca fe. Y que esa fe, hermano, te lleve a hacer la voluntad del Señor. Que esa palabra, hermano, te lleve a amar a Cristo Jesús, más que de lo que amas tu pecado. Porque la palabra de Dios revela aquel que es tu amor, aquel que te amó primero. Por eso hoy le amamos, porque Él nos amó primero. Dice en el versículo 49, yo no tengo demonio. A Jesús le decía, demonio tienes, por lo que dices, hermano. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Versículo 51, de cierto os digo. Y con esta palabra quería terminar, hermanos. Os digo, tenía más que compartiros, pero lo vamos a dejar aquí hoy. Pero quiero terminar con esta palabra. Dice así el Señor, de cierto os digo. Y como dije al principio, cuando Jesús dice, de cierto, hermanos, pon atención. Él está queriendo que nosotros prestemos atención. Es más, Él estaba queriendo que esos hombres que vivían en tinieblas, que estaban por hacer no la voluntad de Dios, sino la voluntad de aquel que era su padre, el diablo. Él le dice, de cierto, hermano. Porque, hermano, si hay una realidad, hermano, es que Jesús estaba por la verdad. Jesús él mismo era la verdad. Pero es que Jesús estaba por la palabra. Por eso Él decía, de cierto. Porque lo que Él iba a decir a continuación era muy importante. Y con esto te quiero dejar. Dice así, de cierto te digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Su vida es la muerte en victoria. Aquel que realmente es la palabra hecha carne, aquel que vino del cielo y se hizo carne. Hermano, dice esta palabra. De cierto te digo, que el que guarda mi palabra, hermano, ¿cómo atesoras tú su palabra? ¿Cómo atesoras su palabra? ¿Eres cristiano evangélico solo? ¿O eres el Hijo de Dios que realmente la palabra de Dios ha cambiado nuestra vida? La palabra de Dios, hermano, ¿tiene cabida en tu vida? Porque, hermanos, si la palabra de Dios no tiene cabida en tu vida, hermanos, no has pasado de muerte a vida. Porque dice la palabra que Él nos trasladó del reino de las tinieblas, ¿a qué? Al reino de su Hijo amado Jesucristo. Él nos ha trasladado, hermano. Hermano, su palabra tiene cumplimiento. Aquello que Él dijo hoy es una realidad en nosotros. ¿Quién es tu rey? Porque realmente quien sea tu rey es el reino en el cual tú te encuentras. Si es el reino de las tinieblas, tu rey no es Cristo. Pero si es el reino de su Hijo amado Jesucristo, Cristo Jesús es el rey. Y un rey, hermano, viene para reinar. Él viene como rey y señor. Él no ocupará en tu corazón un segundo lugar. Él solamente ocupará un lugar. El primer lugar. El único lugar. El centro de tu vida. Y Él no compartirá su gloria con nadie más. Por eso, hermano, si realmente Cristo hoy todavía no es el centro de tu vida, si no es el Rey,
es porque realmente no le has dado el primer lugar a Cristo en tu vida. Hay otros reyes. ¿Le darás ese lugar? Repito, hermano, de cierto digo que el que guarda mi palabra, guarda lo que Jesús ha dicho, le ha creído a Jesús, atesora su palabra, no morirá jamás. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Hermanos, y vemos, hermanos, que la verdad no es solamente la verdad de aquello que nos gusta. Aquí Jesús iba con todas las consecuencias a decir toda la verdad. Y Él tenía que decirle a estos incrédulos, a estos que realmente no tenía cabida la palabra de Dios en su vida, le tenía que decir esto. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él es Dios, aquel que promete, aquel que va en pos de la verdad, aquel que realmente insta a su iglesia, a sus hijos, a atesorar la palabra, a que tenga cabida su palabra en ellos, a esa palabra que hace libre, ese que realmente certifica todas esas cosas, es el Hijo de Dios, es el Dios hecho hombre, el que vino a traer su palabra. Es más, el que dio su vida por la verdad. Amén. Con esta palabra quiero dejarlos, hermanos. Pero quiero, hermanos, que lo hagamos en un espíritu de oración, como hemos dicho antes. Tenía que compartiros algunas cosas, vamos a dejar para otra vez. Pero quiero, hermanos, que cerréis vuestros ojos, que analicéis vuestra vida ahora mismo, que realmente miréis en vuestro interior y veáis realmente